Nos tienes aquí. Baixo este lema, decenas de persoas se concentraron na Praza da Peregrina con motivo do Día Mundial contra o Cancro que se conmemora este domingo 4 de febreiro. Neste ano, dende as asociacións a nivel nacional, céntranse na figura dos autónomos que padecen cancro. Que al ser autónomos, pues claro, están pagando la cota, le queda como unos 800 euros, pagan la cota de la seguridad social, le quedan 400 y le quedan a lo mejor unos 300 euros para poder vivir. Entonces, que no malviven, y estamos haciendo un poco hincapié en este Día Mundial contra el Cáncer para que se conciencien y se conciencie también el gobierno de cómo tiene que ayudar a todos los enfermos y familiares que están pasando esta enfermedad. Segundo nos dixo esta mañá a presidenta da asociación en Pontevedra, na provincia o cancro de pulmón é o que máis mortes produce. Tenemos la página del Observatorio del Cáncer, podéis entrar, está por provincias, por comunidades autónomas. Entonces, en la provincia de Pontevedra la incidencia de más muerte es el cáncer de pulmón. Se cree que es mucho por la zona de esta de Porriño y por ahí, por la piedra, por las canteras. Luego el índice de más es el de colon, seguido del de próstata, pulmón y en cuarto lugar el de mama. Un día no que tivemos a oportunidade de falar cunha das usuarias desta asociación, con Ángeles Rubio, a quen lle diagnosticaron un cancro en setembro do 2014. Ángeles lembrou esta mañá toda a axuda que lle deron dende esta asociación. La asociación me ayudó muchísimo, muchísimo. Lo primero que hice cuando me diagnosticaron fue acercarme y preguntar. Recibí asistencia psicológica y luego pues mucho apoyo. Me siento como si fuera parte de mi familia y me siento de verdad muy bien. Me está dando muchas alegrías, muchas alegrías. E mandou unha mensaxe clara nesta xornada, unha mensaxe positiva e chea de esperanza. Que pasen por la asociación, que el miedo es algo innato, pero la fuerza de uno, no es una... Vamos a ver, el cáncer mata en algunos casos, pero en determinados casos salimos adelante. Fuerza, mucha fuerza y ser positivos. Ser positivos. Con motivo desta xornada, dende o Observatorio do Cancro anunciaron que o 61% dos novos diagnósticos de cancro no Estado preséntanse maiores de 65 anos, tanto mulleres como en homes, e un 4% dase en menores de 39 anos. Os datos desta ferramenta estiman que no 2017 se diagnosticaron no Estado 228.482 casos de cancro, o 60% en homes e o 40% en mulleres.